Bueno, buenas noches. Tenemos hoy una charla que en el título decía si invertís bien. La gente generalmente busca invertir su plata, invertirlo de buena manera, sacarle frutos, sacarle, digamos, algún tipo de ganancia extra a su dinero. Y bueno, uno a veces habla con gente que entiende, con economistas, con gente de empresarios, gente de negocios, para ver de qué manera puede invertir. Y nosotros sabemos que la Torá tiene otro método de inversión que es mucho más efectivo, porque está relacionado también con lo espiritual, y es lo que vamos a ver hoy, en la clase de hoy, y cómo está relacionado con las parashiot que leemos esta semana. Esta semana vamos a sacar la Torá, ojalá que podamos sacar la Torá, y vamos a leer dos parashiot, Parshat Mishpatim, Parshat Shkalim. Es decir, se sacarían 12 Sefer Torá. En uno se lee la parashá de la semana, Parshat Mishpatim, que ahora vamos a ver. Y como el Shabbat cerca, digamos, de la festividad de Purim, entonces se saca también otro Sefer Torá, ¿sí? Cerca de Rosh Chodesh Adar, en el cual se lee la parashá de Shkalim. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver buenas noches. Eh, y la idea de la Torá sobre el tema del tema de la plata en general, uno dice yo estudio, ¿sí? Tenemos una profesión para poder tener un buen trabajo para poder tener dinero, y el dinero, ¿para qué lo usamos? Entonces, está la gente correcta que va a decir, y para una familia, para darle bienestar a mi familia, salud, vestimenta, comida, alimento. Pero llega un momento en el que nosotros tenemos ya vestimenta, salud, alimento, todo, pero seguimos buscando y buscando incrementar nuestro patrimonio. Y de hecho el Talmud nos dice, aquel que tiene 100 quiere 200 y el que tiene 200 quiere 400. La ambición en el ser humano es natural. Nosotros nacemos con ambición, porque si no fuésemos ambiciosos, entonces no avanzaríamos en nuestras vidas. Entonces la ambición es el mecanismo que tiene, el que Dios nos dio a nosotros para poder siempre aspirar a algo más y siempre estar en un modo de crecimiento constante. Ahora, ¿qué pasa cuando esa ambición la llevamos para un lado materialista, para un lado, o sea, queda en definitiva eh, enfocada únicamente en la riqueza, en incrementar nuestro patrimonio? Ustedes saben que hay un versículo en el Teilim que dice, Atzabeihem, Kesef Bezahav, Maaseh de Adam. Sus dioses son dioses de oro y plata, hechos, digamos, por de manos humanas. ¿Qué nos quiere decir este versículo? En la parte literal, y además en la época del rey David, los idólatras que tenían dioses, tenían estatuas de oro y de plata. Y ellos veneraban esas estatuas de oro y plata que eran hechas por Masei de Adam, eran manos humanas, la famosa historia de Abraham Avinu, ¿sí? Con los dioses que fabricaba su padre. Que eran de ¿Cómo? barro. ¿Que qué? Que eran de barro. Que eran de barro, o sea, pero verdad, pero él le decía, pero si eso lo fabrica un ser humano, ¿cómo va a moverse y va a decidir por los seres humanos? Pero en realidad, este versículo hoy en día nosotros lo podemos entender de otra manera. El versículo de David Amelech. Hatzabeihem kesef vezahav. Muchas veces uno cae en la idolatría del oro y de la plata. Maaseye de Adam es lo que una persona cree que es obra de sus manos. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Yo trabajé por esta plata, yo me esforcé por esta plata es mía, ¿por qué la tengo que compartir? ¿Por qué la tengo que compartir? Y esa persona tiene 100 y quiere 200, y si tiene 200 va a querer 400 porque su Dios, sus dioses, a lo que él venera, a lo que él idolatra, a lo que para él es una religión, pasa a ser el oro y la plata, pasa a ser las posesiones materiales. Y acá viene la Torá y nos da a nosotros, a toda esta gente, le da un sacudón de realidad y le dice, estás viendo las cosas de forma distorsionada. Si vos querés incrementar tu patrimonio,
Entonces la forma real de incrementar el patrimonio es perderlo, no perderlo de pérdida, sino, es decir, disminuir tu patrimonio. Dice Melach Mamón Haser. ¿Cuál es la sal? Es decir, lo que le da gusto a la plata es cuando Haser, cuando la plata falta. ¿Qué quiere decir cuando hay falta en la plata? No cuando nos falta plata, sino cuando la compartimos. Entonces nosotros creemos en realidad que nos estamos deshaciendo de nuestra propia plata, de nuestro propio esfuerzo, pero en realidad lo que estamos haciendo es, lo estamos incrementando. Pero obviamente un yehudí no piensa en que va a ayudar y va a dar para incrementar. ¿Por qué? Porque entonces no lo estaría haciendo por el otro, lo estaría haciendo por mí. Pero es verdad que también Dios te da, te tranquiliza y te dice, si vos tomás el tema de la idea de la plata en el mundo, la idea del movimiento del capitalismo en el mundo, lo tomás de una manera correcta, te vas a dar cuenta que es simple, es en realidad matemático el hecho, es lógico el hecho de que tu patrimonio se incremente. Y eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. El judaísmo nos enseña a nosotros que cada centavo que hay en el mundo está en el lugar donde tiene que estar. Es decir, no hay plata que una persona tenga, porque nosotros vemos, bueno, iba a contar una historia, pero no me acuerdo los detalles, entonces no quiero trabarme en la mitad. Pero básicamente lo que quiero decir es que hay mucha gente que es súper preparada, que estudió una gran carrera, que es un gran profesional, que es muy inteligente, pero no tuvo éxito en lo económico. Y podemos ver gente que quizás es analfabeta, que no sabe ni hacer una cuenta, sin embargo, hizo mucha plata, tuvo éxito. Y uno se pregunta por qué. ¿Qué tiene él que no tiene él? Entonces, muchos dicen, bueno, la pegó, tuvo suerte, la pegó. Pero pegarla ya no está en nuestras manos. Pegarla ya estamos admitiendo que en realidad hay una fuerza o hay un socio para la persona que está por encima de nuestras capacidades. O cuánta gente un gran empresario, tiene muchísima plata y todos lo toman como el gurú de cómo hacer plata. De repente, un día para el otro hay una noticia en el mundo, pasa algo y él cae y se va a la lona y pierde todo y de repente tiene que cerrar todo su negocio y toda su empresa y uno dice, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? Porque la plata en realidad no depende de nosotros, no está en nuestras manos. O mejor dicho, nosotros está también en nuestras manos. ¿Por qué? Porque es verdad que todo viene de arriba, pero si la persona no va a hacer una acción, ¿sí? Dios manda la brajá sobre algo que nosotros hacemos, sobre una acción que hace la persona. Vieron que está hay un ejemplo jasídico muy conocido de un pajarito, un ave que estaba en un día de calor sobre el árbol y el sol le pegaba y el pajarito empezaba a rezar a Dios y le dice, Dios, por favor, estoy sediento, mandame agua. Entonces de repente pasa por ahí un mono, mueve la rama, entonces el pajarito se asusta, se levanta y cae al piso. Entonces le dicen, Dios, por favor, tengo sed, por favor, hacer. Entonces viene un viento, lo mueve así al pajarito y lo lleva a la orilla del río. Dios, por favor, tengo sed, estoy. Entonces viene otro animal y también se asusta y cae encima con las patas en el río. Dios, por favor, tengo sed. Entonces Dios le dice, para, sea, te mandé un mono, te mandé un viento, te mandé un animal, que estás con las patas, bajá el pico y tomá. O sea, obviamente no es todo. O sea, yo te puedo dar, pero un esfuerzo tenés que hacer. Entonces, es verdad que nosotros, Yeyet Yamim Tabot, 6 días trabajarás, o Dios dice, Berajejá me lo queja, mejor ayer hace. Dios te va a bendecir, dice el versículo, te bendecirá Dios, su Berajejá me lo queja, Dios te bendecirá, mejor ayer hace en todo lo que vos hagas. Obviamente que la persona tiene que hacer, obviamente que la persona tiene que levantarse todos los días, salir a trabajar, pero tiene que saber que ante todo está, Berajejá, ayer me lo queja. El que te va a mandar la bendición a todo lo que vos hagas es Dios. Nosotros somos socios de Dios en nuestros ingresos. Y es más, le voy a decir, Dios es el que hace la parte mayor y el que menos recibe. ¿Por qué el que hace la parte principal? Porque como dijimos, uno puede esforzarse, pero no necesariamente le va a ir bien.
cuántos negocios se nos truncan en el camino, cuántas cosas nosotros aspiramos, creemos que es algo impresionante y de repente no sirvió para nada. Y cuántas cosas muchas veces de algo pequeño que nosotros ni siquiera estábamos pensando, de ahí de repente nos vino la mayor parnasá. La bendición viene de arriba. La pregunta es, ¿qué parte de todo eso se lleva a Dios? Entonces, todos conocemos, por ejemplo, la mitzvah del Maaser. Maaser, ¿qué es? Significa el diezmo, ¿sí? Dios nos dice a nosotros, somos socios, pero ¿sabes qué? El 90%, 90 es 10. Y uno dice, ¿cómo 90-10? Si Dios está es socio, Él me manda la bendición. Yo pongo el trabajo y Él me manda a los clientes. Yo pongo el negocio y Él de repente me manda a los clientes. Entonces, ¿cómo 90-10? ¿Dios no me pide 50-50? No, Dios te está pidiendo únicamente el 10% de lo que vos ganás. Y de tu ganancia, ni siquiera de todo, de lo que vos ganás. Y no solamente eso, Dios también nos dice hacer, maaser, bien la palabra de maaser tiene las mismas letras que ashir, que significa riqueza. ¿Vos te querés enriquecer? Entonces saca ese diezmo. Porque cuando vos saques ese diezmo y vos le vas a reconocer a Dios que es su bendición, entonces Dios va a decir, esta persona es una persona en quien yo puedo confiar mi plata, es un buen socio para nuestros negocios. Entonces dice, hacer Bishul Shetitayer, y es la única mitzvah en la Torá que Dios dice, pruébenme, pónganme a prueba. Imagínense, nosotros vamos a poner a prueba a Dios. Dios es de Dios del universo, ¿cómo poner? Dios mismo nos dice, pruébenme en esto y van a ver que si ustedes se realmente sacan el máser, van a ver que eso nunca les va a faltar. Pero en la clase de hoy nos vamos a enfocar en otro aspecto mucho más profundo, y quizás que lo pasamos desapercibido, pero ahí vemos también la maravilla de lo que es de la visión de la Torá sobre el dinero y sobre las relaciones humanas. Ustedes saben que la Parashat Mishpatim, es la Parashá número 18 desde el comienzo de la Torá. Si contamos desde Bereshit hasta Mishpatim, Parashat Mishpatim es el 18. ¿Cuánto es 18 en hebreo? ¿Cómo se dice 18? Jai, no, Shmoná Esrei, pero en letras es Jai, Yud Het, Yud es 10, Het es 8, juntos hacen 18, Jai es 18. ¿Vieron los que dicen jugarle al 18, jugarle un Jai, jugarle al 26, que el 26 es nombre de Dios? Hay números que son... entonces Jai significa vida, porque Parshat Mishpatim es lo que le pone vida a toda la Torah. ¿Dónde está ubicada Parshat Mishpatim dentro de la Torah? ¿Después de qué para allá? Después de Parshat Yitro. ¿Qué pasó en Parshat Yitro? Hashem nos entrega los 10 mandamientos, nos entrega la Torah. Quiere decir que el Parshat Mishpatim, el pueblo judío recién Dios le había entregado la Torah. Junto con la Torah empezó a entregar también las leyes de la Torah. Y de repente le entrega Parshat Mishpatim, que hay 53 mitzvot que hay en esta parashá, está en el top 3 de las parashot con más mitzvot de toda la Torah. Hay dos parashot que tienen más mitzvot y después Parshat Mishpatim. Y cuando uno se pone a leer Parshat Mishpatim, se da cuenta que de las 53 mitzvot que hay, de las 53 órdenes, 42 son órdenes sociales, del ámbito social, es decir, entre la persona y su semejante. ¿Sí? Por ejemplo, leyes de esclavos, leyes de préstamos, leyes de qué pasa si una persona le pide a otro que le guarde, que le cuide algo y pasó y se lo robaron, o con los animales del otro, etc. Hay un montón de mitzvot. ¿Por qué es high? Porque uno se pone a pensar y dice, esperá, Dios recién nos acaba de dar la Torá, los 10 mandamientos en el desierto. ¿Quién tiene ahora tierras, por ejemplo, para que vos nos des las leyes de las tierras? Danos esto después de 40 años, cuando estemos por entrar a Eretz Israel. ¿Quién tiene ahora de repente plata para prestar? Somos todos ricos y salieron, está escrito, el pueblo judío salió con riqueza de Eretz Israel. Ninguno necesitaba un préstamo. No habían pobres en el pueblo. Y vivían en ese momento protegidos por las nubes divinas, por las nubes de Dios, recibían el maná del cielo, tenían el pozo de Miriam. Danos
tiempo de respiro de espiritualidad en el desierto. ¿Qué nos das mitzvot que están relacionadas con lo mundano? Pero Dios nos dice acá está el Jai de la Torah. La vida de la Torah, el Yehudí, no es Yehudí en el Shil, no es Yehudí únicamente en un entorno, en un desierto que estás aislado de toda la parte material. El Yehudí es el Yehudí de batalla en el sentido del que el que batalla con el materialismo, el que está en la calle, el que sale todos los días a trabajar a la mañana y le vienen diferentes pruebas, desafíos para ver si él trabaja de forma correcta y el que en su casa, en su hogar, cuando está encerrado en esas cuatro paredes que nadie lo ve, se comporta como un yudí se debe comportar. Las mitzvot no son mitzvot que están relacionadas entre el ser humano y Dios en el Shin. El verdadero yudí se lo ve en cada paso que él da en su vida. Cómo él trabaja, cómo él come, cómo él se viste, cómo él habla, cómo trata a los demás principalmente. Eso es, ahí se ve a un yehudí. Entonces Dios les dijo, ustedes reciben la Torá acá, están en el desierto, pero no, esto no es la Torá. La Torá es las pruebas que ustedes van a tener. Parshat Mishpatim, cuando de repente venga tu hermano y te diga, necesito un préstamo. Tu hermano me refiero, no tu hermano de sangre, tu, tu hermano de Neyamá, del pueblo de Israel, que te dice, necesito un préstamo. Y acá viene la para allá de la semana y te dice, Inkesef, tal vez a mí. Dice, si es que cuando prestes dinero a mi gente, es decir, a uno de tus hermanos, la persona pobre y el habitante de tu ciudad que está contigo, entonces ahí, primero para empezar, la Torá nos habla de la mitzvah de prestar. Pero es interesante, y ahora vamos a ver cómo sigue el versículo, pero es interesante que el versículo no empieza prestar plata, te dice si es que prestas plata. Y viene Rashi y también basado en el Talmud. Dice que esta palabra in, que significa sí, si es que, es una de esas palabras, como hay en otros versículos en la Torá, que no es sí, es sino cuando. O sea, no es una opción, sino cuando vos le prestes plata a tu compañero, entonces estas son las reglas. Pero si es así, ¿por qué no dijo la palabra directamente cuándo? ¿Por qué utilizó la palabra así? Entonces, hay que empezar a responder eso. Primero, el Sforno trae una explicación, dice lo siguiente. Existe, lo ideal en realidad es que una persona no pida prestado. Lo ideal es que cada uno tenga la parnasá del cielo, que Dios le mande y no necesite pedir de otro. Entonces a eso viene atrás y te dice, que es tal vez, si llegó el momento de que la persona ya no tiene con qué vivir y necesita pedir prestado, entonces estas son las reglas. Por eso la Torah te trae la palabra in. Pero acá también hay un mensaje a cada uno de nosotros, porque existe gente que no pide prestado cuando realmente no le queda otra. Hay gente que vive de préstamo en préstamo y de deuda en deuda y así vive su vida todo el tiempo en deuda. Entonces la Torah nos da un consejo. Si vos si podés achicarte y vivir con tu plata y con el esfuerzo de tu mano, eso es lo mejor. No vayas a pedir un préstamo. Hay una historia de un Hasid de Belz, creo que era, no, de Gur, Hasid de Gur, que vivía en New York, entonces iba a los Fabrengues del Rebbe. Una vez en uno de esos Fabrengues de verano, que la mayoría de la gente estaba en las montañas, sencillamente está medio vacío, entonces se le acerca una persona al Rebbe y le dice Lejaim Rebbe y le pide una brajá para que un compañero, un amigo de él, otro Hasid, alguien pueda recibir un préstamo y que y que pueda hacer lo que, no me acuerdo digamos, que apriete, o sea, qué tema tenía en lo económico. Entonces el rey se puso serio y se escuchó entonces Vicente y le dijo, ¿y por qué tiene que pedir prestado? Que decirle que gaste lo que tiene, digamos, que no gaste lo que no tiene. Obviamente no es una regla general para todo el mundo, el Rebe se la dio a él, pero este Hasid de Gur, cuando escuchó esas palabras del Rebe, dijo, pará, este es un mensaje que el Rebe está dando, que no hay que pedir prestado. Entonces yo me prometo que nunca en la vida voy a pedir prestado, voy a vivir de lo que tengo. Volvió a su casa, le dijo a la esposa, mirá, nosotros no pedimos prestado. Lo que tenemos es lo que hay, es lo que se gasta.
Claro, pero una cosa es en la vida y otra cosa es cuando uno empieza a casar hijos. De repente casa el primer hijo y sacó una venta de algo que hizo, después el segundo hijo, un ahorro que tenía, el tercer hijo, tiene muchos hijos, llegó un momento que ya tenía que casar al hijo y no tenía para pagar ni siquiera la seña del salón. Entonces llegó el día del casamiento, él sabía que esa noche se casaba, era el casamiento y tenía que sacar la billetera y empezar a pagar, y él literalmente no tenía plata. Y toda la gente de la comunidad, porque Gur es una comunidad importante, y ahí le decían, sacó un préstamo. ¿Dónde está? Ya lo vas a devolver, todo el mundo te va a prestar, sos conocido, yo no pido prestado. Entonces, bueno, esa mañana se va al Shil, se va al templo, y los Hasidim de Gur acostumbran que el día del casamiento, por más que el casamiento es a la noche, los familiares, el novio, el padre, todos usan spodik. ¿Qué es el spodik? Es el sombrero de piel ese alto que se usa en Shabbat. Como que es un día como Shabbat, entonces usan spodik por más que el casamiento sea a la noche. Entonces él está ahí en el Shil con el spodik, de repente se le acerca el rabino Moishe Yaroslavsky, que es un rab de Chabad, y le dice, Sholem Aleichem, le dice, "Oh, Sholem, ¿cómo está?" Dice, ¿llevas Podik porque hoy hay un casamiento? Entonces le dice, sí, hoy caso a la noche se casa mi hijo más alto. Le dice, ok, el Rebe te manda esto y le da un sobre. Entonces le dice, ¿cómo el Rebe manda esto? Me dice, no sé, yo pasé por el Rebe, entré en Yehidut y el Rebe, antes de despedirme, el Rebe sacó muchos digamos, dólares, lo puso en un sobre y me dijo, seguro vas a Eretz Israel, seguramente te vas a encontrar con un novio y cuando veas el novio, un novio entregale esto de parte mía, un regalo mío para el casamiento. Entonces el hombre abre el sobre y ve que había plata para pagar toda la fiesta prácticamente. Él ahí entendió esas palabras cuando años antes el Rebe había dicho, Dios te manda, hay que tratar de vivir desde el cielo. Pero puede pasar que una persona llegue a un momento que necesita pedir un préstamo. Pasa. Y de hecho, no está prohibido, no está mal, porque está escrito en la Torá. En la Torá te dice, im que se talbe. Entonces, eso es lo que dice el Sforno. Dice, lo mejor es no pedir, pero el sí es, si llega a pasar que lamentablemente uno tiene que pedir un préstamo, entonces, bueno, que estas son las reglas. Y después hay otra explicación del Datskenim que dice que va más riguroso. La palabra im significa, antes de prestar también, no a cualquiera se le presta. ¿Qué dice no a cualquiera se le presta? Hay gente que sabes desde un principio que pide prestado y no paga. ¿Ok? Entonces vos a esa persona no tenés la obligación de prestarle. Tenés la obligación de darle tzedaká quizás. Darle tzedaká, eso sí. Pero cuando vos le vayas a dar a esa persona un préstamo y vos sabés que es una persona que no va a pagar, entonces que en tu cabeza no haya, o sea, no se lo des con la condición de que te lo devuelva. Es decir, dentro tuyo, no piense que te lo va a devolver. Entonces no estamos hablando en un caso que eso no es un caso de préstamo. ¿Sí? Un caso de préstamo es cuando vos sabés que esa persona va a pagar. Y de hecho la Torá habla muy fuerte de aquella persona que pide prestado y no paga. ¿Sí? Ahí dice el Pirkei Avot eh, dice la Mishnah, eh, el, eh, salgan y vean cuál es el camino errado, el mal camino del que la persona se tiene que alejar. ¿Cuál es un mal camino del que la persona debe alejarse? Bueno, un mal ojo, un mal amigo, un mal vecino. Rabbi Shimon dice, a lo bebe y no me shalem, aquel que pide prestado y no paga. Eso es un mal camino de lo que uno se tiene que alejar. Y entra un argumento muy fuerte de la Torá, que dice, hay un versículo que dice, lo ver raya velo yeshalem betzadik jonen benoten. Y por eso, y ahora voy a traducir lo que significa, y él dice de este versículo que ahora voy a traducir, dice, porque aquel que le presta, que pide prestado de una persona, es como si estuviese pidiendo prestado de Dios. ¿Por qué le está pidiendo prestado de Dios? Porque Dios es garante de cada uno de los préstamos que nosotros pedimos. Y eso es lo que dice el Teilim. Lo ve rayá, uno que pide prestado, y la Torá lo llama rayá, ¿por qué? Veilo yeshalem, porque no paga, lo llama un malvado, es un rayá. ¿Por qué es un rayá? Porque el que pide prestado y no paga es un rayá.
Porque tzadik jonel benoten, porque Dios se comporta con esa persona como un tzadik y él le da lástima al prestador y termina pagando Dios. Es decir, Dios al final al prestador, al que presta, Dios se lo va a devolver. Pero como si fuese, vos estás haciendo como que le estás, al final, le estás generando un gasto a Dios, entre comillas, porque Dios no tiene un gasto, pero Dios está yendo a pagar una plata que en realidad vos pediste prestado y, no, y deberías haberla pagado. Entonces, es verdad que existe ese tipo de gente. Entonces, a esa persona le podés dar tzedakah. De hecho, tenemos que dar tzedakah. Ahora, la albaá, lo que es el préstamo, dice im kesef talbe, por eso dice la palabra sí, si es que vas a prestar plata, es decir, si ya viste que esa persona es una persona que sí va a pagar, que generalmente paga, entonces estas son las condiciones que tenés que tener. Y ahora fíjense ustedes cuáles son las condiciones. Las leyes que va a decir ahora, ¿para quién son? ¿Para el prestamista o para ¿cómo se dice? Que pidió prestado. ¿Qué se imaginan? ¿Para el que pidió prestado? Para el prestamista, ¿por qué están tan seguros? Porque si yo pido prestado, las leyes deberían caer sobre mí, no sobre el que me prestó. Viene la Torá y le da leyes al prestamista, al que presta. ¿Cuáles son las leyes? Entonces la Torá empieza a decir, eh, primero, bueno, tenés que prestar, que es, el pobre es tu hermano, entonces es importante prestarle. No te comportes hacia él como un prestamista reclamando tu dinero por la fuerza. ¿Vieron esos que, che, me debes plata, vení, dame, le manda a la noche a alguien para que lo apure, para que le devuelva? ¿Vos le prestaste plata? Entonces no lo persigas. Es decir, si vos ves que él llegó a una situación de la que realmente, o sea, en realidad la Torah te dice, si vos tenés, digamos, si él tiene de donde vos te puedas cobrar, por ejemplo, tiene un campo, tiene algo, cobrate de eso. Pero si vos ves que él perdió todo y no tiene, realmente no tiene nada, no lo vayas a presionar. Déjalo tranquilo y vos dentro tuyo pensá que es como una tzedaká. Ya está, le di tzedaká. Pero no lo vayas a perseguir. ¿Por qué? Porque lo peor que le puedes hacer a la persona es sacarle la dignidad. Porque cuando una persona que pide prestado se encuentra con el deudor, entonces no el deudor, con el acreedor, entonces el deudor le da vergüenza del acreedor. Es decir, uno no se quiere encontrar con él. Por eso dice, de hecho, hasta al nivel de que hubieron, digamos, personas, tzadikim, que cuando prestaban, evitaban pasar por la calle de la cuadra del deudor. ¿Por qué? Para que no tenga vergüenza, para que no se avergüence, que no se lo encuentre después ahí uy, perdón, mirá, no tengo. Eso es una de las cosas, protege a la persona que pidió prestado. Sigue diciendo la Torá, eh, no le pongas intereses, no se le puede cobrar intereses. Vos prestaste, te tiene que pagar exactamente lo que vos le prestaste, no le pongas intereses. No se presta con intereses. Tercero, ¿qué pasa si vos le tomaste algo, digamos, como garantía, y esa garantía es algo que él necesita para vivir? Acá la Torá lo trae el caso de su vestimenta. Vos le decís, bueno, dame tu campera, pero está en pleno invierno, y él, ¿qué va a hacer? Necesita la campera para pasar el día. Entonces vos te podés llevar la campera a la noche, devolvérsela, durante el día se la tenés que devolver. Y sigue diciendo la Torá, ni siquiera de noche también, porque capaz que de noche también la necesita. Es decir, cuando son cosas que necesarias, bueno, puede decir, bueno, no me importa, yo le presté. Es decir, acá la Torá protege mucho a la persona que pidió prestado. Y de hecho, Rambam, Maimónides dice que el nivel superior, hay 8 niveles de tzedakah, el nivel superior es que uno da y no sabe a quién le da, y el que recibe no sabe de quién recibe. Hay un nivel superior a ese, que es darle un préstamo o inventarse un negocio o emplearlo para que él haga cualquier pavada y vos le pagás por eso. Es decir, hacer que la persona sienta que él se ganó la plata con dignidad, que no está recibiendo de la mano de nadie. Ese es el nivel superior de tzedakah. ¿Y por qué es tan difícil el tema del préstamo? Porque uno dice, tzedakah, uno lo puede descontar, como dijimos antes, hablamos del diezmo, uno puede descontar la tzedakah del diezmo. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo que sacar, gano 100 y tengo que sacar 10.
¿sí? Todos los meses. Si viene alguien, me pide, veo un pobre en la calle, viene alguien, me extiende la mano, bueno, de esos 10 le doy a él un poco a él. Es decir, no es plata mía, es igual una plata que tengo que sacar, no me corresponde esa plata. Entonces, como no me corresponde, es más fácil. Pero el préstamo vos no lo podés sacar del diezmo. El préstamo vos lo tenés que sacar de lo tuyo, porque es un préstamo. Vos se lo prestás, después él te lo devuelve. Ahora, prestar algo de tu propia plata, entonces eso ya es más difícil. ¿Y qué pasa si no me lo devuelve? Y bueno, y ahí en realidad, si no se lo devuelve, vos lo podés sacar, descontar del maaser, ¿sí? Del diezmo. Pero a la gente le cuesta prestar así nomás a cualquiera, ¿sí? Entonces viene la Torah y te dice, este es Miri, puede ser, ¿no? Dale a Miri, dale a Miri. Este es la importancia de prestar al otro. Ahora, esta idea del préstamo nos lleva a nosotros a analizar un poco, porque, perdón, vamos a hacer otra pregunta. Si es así, si hay tantas reglas de cómo tenés que prestar, ¿qué va a pasar? La persona dice, espera, yo no quiero prestar. Si al final no lo puedo perseguir, no me lo puedo encontrar en la calle para que no pase vergüenza, no me puedo quedar con ningún bien de él, no puedo cobrar intereses, no puedo, entonces, ¿por qué le voy a prestar? Entonces, la Torah te dice, acordate que en realidad la plata no es tuya. Ahí viene el secreto este la idea de la Torah sobre realmente el valor del dinero en este mundo. La Torá ve, hay una explicación del Ora Jaime Akadosh, que el Rebbe lo traía siempre en todas sus, cada vez que hablaba de Tzedaká. El, el, eh, dice el Ora Jaime Akadosh, dice, ¿de quién tenemos que aprender nosotros de lo que necesitamos para vivir? Nosotros lo tenemos que aprender de Jacob Avinu, nuestro patriarca. Jacob Avinu, que es por algo, un patriarca es el guía de sus hijos. Jacob Avinu preguntó, dijo, eh, eh, Jacob Avinu dijo, si tuviese pan, o sea, pan para comer y una ropa para vestirme, ¿sí? Entonces, ay, ahora se me fue Lechem Lechol Dilbosh, estoy tratando de recordar el contexto, eh, y bueno, pero en definitiva, Jacob está diciendo cuál es el mínimo, qué es lo necesario para vivir. Una persona, un ser humano, tiene que tener para alimentarse, tiene que tener para vestirse, ¿eh? Un techo, salud, obviamente, las cosas básicas estamos hablando. Entonces viene el hora Jaime Akadosh dice, si vos te vas a preguntar, Imkesef tal vez, digamos, la palabra, si vos vas a prestar plata es al revés, la pregunta es sobre vos. Si vos te vas a preguntar, ¿de dónde es el préstamo este de plata que yo tengo, que yo recibí? ¿Por qué recibí? Porque tengo mucho más que ropa para vestir y un plato de comida. ¿Por qué Dios me mandó a mí más que lo que yo necesito para vivir? Y no estamos hablando de una casa más grande, un auto mejor, una ropa de marca. Una persona puede vivir con lo necesario, con lo justo. Ahora, ¿por qué tengo más que eso? ¿Yo de dónde me llegó toda esa plata? Entonces viene, te animas, viene el versículo y te contesta, Dios te lo dio a vos para que puedas dárselo a tu amigo, para que vos puedas dárselo a la otra persona. ¿Y por qué? Porque en realidad la lógica dice que es interesante porque hay un pasaje en el Talmud que dice lo siguiente, les hago la pregunta a ustedes y ustedes me van a tratar de responder. Un padre, antes de fallecer, hace el testamento, escribe en el testamento, todo Kol Nehasai, todas mis posesiones, todo lo que yo tengo, para tal hijo, para uno de los hijos. Abren el testamento después de muerte y todos los hermanos se quejan. ¿Qué hace el juez, el rabino? ¿Qué dice? ¿Qué dice el Talmud? ¿Qué harían ustedes en ese caso? Estaría la ley y un día para todos. Bueno, dice el Talmud, dice, dice, en realidad nosotros tenemos que interpretar ese testamento como le doy a mi hijo para que él
lo hago encargado, digamos, lo hago distribuidor de mi plata. Entonces, con el Hasai, todas mis posesiones para tal hijo significa denle todas mis posesiones a él para que él lo reparta. ¿Y por qué dice el Talmud? ¿Por qué llegamos a esa conclusión? A esa conclusión, porque no existe que un padre de repente desherede a todos sus hijos y le dé todo a un solo hijo. ¿Dónde está el amor del padre? No es lógico. Entonces dice, si un padre escribió eso, es porque en realidad él no se refería a que él deshereda a todos y solamente le da todas sus posesiones a uno. Él se refería a que ese uno va a distribuir. Entonces, bien, explica quién era el Al-Shih, dice, imagínense ustedes, si en un caso así, de una persona, un padre de carne y hueso, el Talmud supone y dice, no puede ser que un padre no le dé a sus hijos a todos por igual, ¿cuánto más? Melech Malchei Amlachim, nuestro padre Avinu Shebashamayim, nuestro padre que está en el cielo, ¿cómo va a dejar a uno de sus hijos sin plata, sin sustento? El Amai, ¿cuál es la respuesta? Que en realidad Dios no deja a sus hijos sin sustento. Es como un padre le da a uno de sus hijos para que lo distribuya. Entonces, si vos te preguntás, ¿por qué tengo yo excedente en plata más que lo que yo necesito para vivir? La respuesta está, porque Dios te dio a vos, en su testamento, te dijo, vos te vas a encargar de distribuirla a todos mis hijos. Vos te vas a encargar de darla a tu hermano. Quiere decir que la plata en realidad no me pertenece. No es que es mi plata, es la plata que Dios me dio a mí. Mi plata es, o sea, lo que yo merezco por mi trabajo, por mi esfuerzo, es lo que yo necesito para vivir. De ahí en adelante, todo lo que yo tengo que Dios me da extra es para poder compartir, para poder repartir con los demás. Ese es el punto y esa es la idea de la Torá con el tema de Imkesef Talbet a mí. Por eso la Torá le dice a la persona, vos no te preocupes, no tengas miedo de dar, de prestar, aunque vos tengas que después no sabés si vas a cobrar, etcétera. ¿Por qué? Porque yo soy tu respaldo. Es como una persona que sabe que pone la plata en el banco y sabe que el banco la va a trabajar bien, que él la distribuye, hace buenos negocios, entonces la persona va a poner más y más. Y cuando tenga un gran negocio, va a elegir ese banco para ubicar su plata. Ahora, si ve un banco que de repente se queda con toda la plata, pero no hace negocios, no distribuye, no lo maneja bien, no lo administra bien, entonces vos no le vas a poner más plata. Nosotros somos administradores de la plata de Dios. Administramos lo que Dios, la bendición que Dios nos da a nosotros. Entonces, ¿por qué sabemos que no nos va a faltar? ¿Por qué es la mejor inversión? Porque si somos buenos administradores, entonces Dios nos va a dar más y más todavía. Porque sabe que nosotros lo estamos administrando bien. Nunca pasó que una persona por darse de acá se hizo pobre. No pasó. Sí pasó que gente que darse de acá es cada vez más rica. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Es fulano? ¿Sí? Da una fortuna. Claro, él porque tiene tanta plata puede dar, no es al revés. Yo nunca me voy a olvidar, Alaba Shalom, eh, hubo un año que estuve en el Kino Shluchim, eh, invitó, bueno, los dos, Alaba Shalom, los dos fallecieron, eh, invitó a hablar el Rab, digamos, el, el encargado de Mercat Linyanei Jinuj, es decir, el director de todos los Batejabas del mundo, el director general es el Rebbe, pero digamos, el que está encargado de toda la oficina, invitó a hablar a George Rohr. Es un colombiano que vivía en Miami, que era multimillonario y es el patrocinador principal, digamos, el que más plata pone en Jabal mundial. Eh, y él lo invitó a hablar, creo que fue su último año, porque el año siguiente que lo falleció, no sé. Pero era de los últimos, era una persona mayor y él dijo que siempre lo invitaba, pero nunca quería, justo ese año aceptó. Y cuando lo presentó, el rabino contó una historia. Dice que una vez, todos los años, principio de año, no sé, fin de año, no me acuerdo, en una fecha específica lo llamaba y él, digamos, para pedirle plata y él se comprometía por una suma importante para todo el año. Ese año, un año, él supo por las noticias, por la situación que había pasado en Estados Unidos y sabía que los negocios de él había tenido grandes pérdidas. Entonces él dijo, este año no lo voy a llamar, no lo voy a molestar. Porque está bien, me da todos los años, un año lo voy a dejar respirar, no lo voy a...
Entonces pasa un tiempo y George Rohr lo llama a él y le dice, ¿estás enojado, ofendido conmigo o algo? ¿Te dice algo? No, Hasu Shalom, ¿por qué? No, ¿por qué dice algo así? No sé, pues este año estoy esperando tu teléfono y no me llamaste. No, lo que pasa que, bueno, sé que la situación, tus negocios salieron muy afectados de esta situación, una crisis, y no te quería poner el peso de la acá. Entonces le dice, él lo responde, dice, ¿cuál es la gracia de dar cuando uno tiene? Si vos tenés, obvio que vas a dar, es fácil dar. El tema está poder mantener lo que vos das, o sea, ese nivel ¿cómo se dice?, de generosidad cuando a vos te cuesta. Ahí está la gracia. Entonces, obviamente que me tenés que llamar. Ahora es cuando se pone a prueba mi acá. Hasta ahora no es tan. Si te va bien en los negocios, creces. Si vos das 100, Dios te va a dar 200. En eso está, dice la Torah. Cuando una persona tiene 100 y quiere 200, no es que tiene 100 y quiere 200 en plata. Tiene 100 y quiere 200 en espiritualidad, en mitzvot, en hacer cosas, obras de bien. Ahora, cuando Dios ve que tu ambición está para las obras de bien, para el gesed, para la bondad, entonces ahí Él te va a dar con todo digamos, te va a dar mucha amplitud, con mucha generosidad. Y dicho sea de paso, quiero también contar una anécdota que escuché en la Peguillá, en la última Peguillá, había un chico que estaba ahí, me contó, me dice, Rafi, te voy a contar una historia una vez, eh, puedo fallar en el detalle. eh, Dice que Shlomo Levi, el rabino del Lazo, lo llamó y le dijo, escúchame, necesito, en su momento eran 500.000 pesos, no sé, se ve que era sí, una suma importante, digamos, de plata. Entonces, que sí, bueno, está bien, te lo llevo, que esto, que lo otro, fue al Lazo y le llevó esa donación. Cuando se estaba yendo en el auto se estaba saliendo de ahí, le entra un negocio que le dio ganancia de 500.000 pesos, creo que eran 500.000, ponele un número, capaz que él me tira un número así nomás. Le entró una ganancia, o sea, un negocio del que ganó 500.000. Entonces lo llama él desde el auto a Shlomo, le dice, Shlomo, escuchate, hacemos un recibo por 500.000, te estoy... No, no, pero ya me los diste, le dice Shlomo. Dice, no, no, pero otro, ahora esta va de parte mía. Me dice, Rafi, es increíble, yo siempre, me dice, no me pasó que dice de acá y Dios no me lo devolvió. Y Dios no me mandó a veces lo ves en el instante como esa vez, a veces más adelante, pero no hay una persona que dé plata, que dé de acá y por eso se empobrezca. No existe. ¿Por qué? Porque es matemático, es una ecuación lógica. Si vos das la plata, si vos sostenés que Dios en realidad es tu socio, la plata viene de él, vos solamente sos un administrador, entonces el que te da la plata va a poner, a invertir más en vos. ¿Por qué? Porque sabe que vos le das buen curso a la plata. Entonces, esa es la idea de cómo invertir tu plata. Vos querés ser realmente que tu patrimonio crezca, obviamente no lo hacemos por eso, ¿no? Lo hacemos por el tema del patrimonio. Pero si tenemos alguna duda de que si lo que vamos a dar va a ser, ¿saben? Que Dios te respalda, como le dice el versículo, lo ve Rayá, Eloy Shalem, si una persona pide prestado y no paga, Tzadik Jonen Noten. No te preocupes, Dios va a ir y lo va a devolver. Es decir, ni siquiera con una persona que vos le prestás y no te devuelve, vas a tener pérdida. ¿Sí? La idea está en saber, entenderlo eso y verlo, digamos, de esa manera. Y para relacionarlo con Parshat Kalim, que también nosotros tenemos en esta para allá, la Torá nos habla del medio shekel. ¿Qué era la idea del medio shekel? Dios le pide a Moshe que cense al pueblo de Israel, que haga un censo. Entonces Moshe le dice, Dios, dice, imagínate hacer un censo, 600.000 personas me van a venir para que los cuente y me voy a volver loco. Entonces Dios le dice, pedir a cada uno medio shekel y vas a ver que no viene nadie. Es un chiste, ¿no? Dios le dice a Moshe, censá al pueblo de Israel, pero como no se puede contar al pueblo, no se puede contar uno, dos, tres, eso trae maldición. Entonces, ¿cuál es la manera? Es cada uno va a dar medio shekel. Cuando vos cuentes los medio shekel, vas a ver cuánto es la cantidad de personas que hay. ¿Y para qué se iba a utilizar ese medio shekel? Ese medio shekel se hacía todos los años. Era para los gastos que iban a tener en el templo, los gastos
del Mishkan, con eso iban a cubrir los gastos anuales, digamos. Entonces, dice la Torá que Dios le dice a Moshe, Zeitnu, esto es lo que tienen que dar. Entonces preguntan todos, ¿qué dice Zeitnu? Que Moshe no sabe cuánto es medio shekel. Ya te dijo, medio shekel. ¿Qué es Zeitnu? Como cuando la palabra Ze, cuando alguien dice esto, ¿qué significa? Que te está mostrando algo. No dice eso, ¿qué tienen que dar eso? No, esto es cuando alguien lo tiene en la mano y te dice, esto es lo que tenés que dar. Quiere decir que Dios le está mostrando a Moshe algo y le dice, esto es lo que tenés que dar. ¿Qué es lo que le mostró? Dicen los comentaristas de la Torá, Matbea Shelesh, le mostró medio shekel de fuego. Y ahí Moshe entendió. Ok. Me preguntan todos qué, Moshe antes no entendía qué es medio shekel. Moshe no era una persona que no conocía la forma de la moneda. Él nació en la casa del faraón. Era una persona, digamos, que vio pasar millones no de medio shekel, de todos los tipos de moneda. Él mismo era una persona rica. ¿Qué es lo que no entendía Moshe con el medio shekel? Entonces explican, dicen nuestros sabios, y qué es lo que le responde Dios con una moneda de fuego, ¿sí? Entonces dice que Moshe no entendía cómo medio shekel va primero, ¿por qué medio shekel y no un shekel entero? ¿Por qué no un shekel? Algo completo, que es medio. Medio es como si vos tenés 600.000 personas, cada uno de un shekel, una moneda, algo entero que es medio shekel. ¿Por qué la mitad? ¿Sí? Y, y además, cómo eso iba a expiar por el pueblo de Israel. Eso era una expiación por el becerro de oro. Entonces, ¿cómo ese medio shekel iba a expiar por el pueblo de Israel? Y además, nosotros conocemos la costumbre de que antes de Purim se saca medio shekel. Hasta el día de hoy hay una costumbre de que ese medio shekel, hoy en día no, obviamente por la Torah ya no se hace, pero la costumbre es sacar medio shekel. ¿Qué es medio shekel? Se agarra una suma de plata, se pone de acá, se lo cambia por una moneda de medio shekel y se pone la plata y se pone también la moneda en la tzedakah. ¿Sí? Es para Zeher, para recordar el medio shekel. Entonces, está escrito, primero para empezar, eh, hubo la primera vez que, digamos, el primer tema del medio shekel empezó con Yosef y sus hermanos. Está escrito que los hermanos de Yosef, cuando lo vendieron, ellos recibieron en plata cada uno medio shekel. La cuenta era al final cada uno medio shekel. Años después, muchos años después, vino la época de Purim, la fiesta de Purim. Amán el Rayá, Amán el malvado, le dijo, le fue a Hashverosh y le dijo, déjame sacar, hay un pueblo que está disperso, dividido entre todos los pueblos, y no te conviene dejarlos, y por eso déjame sacar un decreto para matarlos a todos. ¿Y qué voy a hacer? Te voy a dar, hacer el tarafín kikar kesef, te voy a dar 10.000 monedas, no monedas, eran pedazos de plata para poder hacerlo. Es decir, le dio como una coima al rey, le dio un pago. Está escrito que esos, hacer el tarafín kikar kesef, era el valor de medio shekel por 600.000, o sea, 300.000 shekel sería. Es decir, 600.000 era el número del pueblo de Israel que salió de Egipto. En realidad hablaba de las personas que estaban dispuestas a la guerra, ¿no? No era el censo, era de los hombres mayores de 20 años que podían ser soldados. Entonces, con esto le quiso decir a Amán, a Hashverosh, le dijo, ¿sabés que hay un pueblo? Hay un pueblo que está disperso. ¿Y sabés por qué está disperso? Porque se pelean entre ellos. ¿Sabés cómo se pelean entre ellos? Porque los hermanos lo vendieron por medio shekel. Por eso yo te voy a dar medio shekel. Es decir, te voy a mostrar la división que hay dentro del pueblo de Israel. Y por eso ellos merecen matarlos, la pena de muerte. Entonces vienen los sabios y dijeron, nosotros adelantamos nuestro medio shekel al medio shekel a Purim, por eso antes de Purim se da el medio shekel, para para demostrar que nosotros aprendimos de ese suceso de Yosef y los hermanos, y hoy nosotros estamos dando medio shekel, ¿por qué? Y ahí viene la explicación más importante, porque nosotros entendimos
Los hermanos de Yosef entendieron en ese momento que ellos, uno sin el otro, es una mitad. Que ellos necesitaban de Yosef para sobrevivir. Y Yosef necesitaba de ellos también, porque eran su familia. Y cada uno en realidad no es completo, cada uno es incompleto. Yo necesito del otro y el otro necesita de mí, y así es el pueblo de Israel. Y eso es lo que le dijo Dios a Moshe. Le dice, Moshe, no un shekel, medio shekel. Porque si vos le das un shekel, cada uno ponga un shekel, cada uno va a sentir que él es completo. Y yo no quiero que ellos sientan que son completos. Cada uno es medio shekel. Porque el otro medio shekel lo tiene su hermano. ¿Y por qué una moneda y por qué le mostró una moneda de fuego? Porque el fuego es la única materia que no solamente no disminuye, sino al contrario, se incrementa. Vos cuando tenés un vaso de agua y lo tenés que compartir entre todos, te quedás sin agua. Pero cuando vos tenés fuego y lo compartís entre todos, no solamente que a vos no te disminuyó el fuego, encendiste muchos fuegos más. Entonces viene Dios y le dice a Moshe, este es el valor de la moneda, este es el valor de la plata para mí, para el judaísmo. Cada uno es medio shekel, ¿por qué? Porque el otro medio shekel se lo tenés que dar a tu hermano. Es decir, vos la plata que recibís es una parte de lo que vos tenés. Una parte es tuya, la otra parte está para que vos hagas gesed. Porque si no hubiese sido así, si no hubiesen habido pobres en el mundo, gente necesitada en el mundo, entonces no habría bondad, no habría actos de bondad en el mundo. Cada uno vive con lo suyo y se terminó. Entonces, ¿Dios qué hizo? Hizo gente necesitada, hizo gente que le sobre, para que el que le sobra haga justicia. La palabra tzedaká viene de tzedek, de justicia, no de caridad. No es que le está haciendo un acto caritativo, que eres una persona tan buena y un acto de altruismo que le va a dar a la otra persona. No, estás haciendo tzedek, estás haciendo justicia. No es tuyo. ¿Vieron la Mishnah que dice, Sheli, Shelcha, en el Pirkei Avot? Dice, el que dice, lo mío es mío y lo tuyo es mío, es una cosa. Después, ¿cómo? Es un rayá. El que dice lo mío es mío y lo tuyo es tuyo es otro tipo de persona, el Benoni. El que dice lo mío es tuyo y lo tuyo es mío es ¿cómo dice? Eh, no me acuerdo. Digamos, está bien, un midá Benonit, ¿no? O sea, creo que se llama y después el que dice lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo, ese es un Hasid. ¿Qué quiere decir lo mío es mío, lo mío es tuyo? ¿Cuál es la idea esa? Entonces, la persona que dice lo mío en realidad es tuyo, es decir, lo que ayer me da a mí es porque es para vos, y sin esperar que vos me des a mí, sino lo tuyo también es tuyo. O sea, lo que vos estás recibiendo es tuyo, no es mío. Y porque lo mío también es tuyo. Entonces, ese es un Hasid. Es una persona que ve que en realidad la plata, nosotros no somos, la plata no la tenemos para incrementar nuestras posesiones, sino la tenemos para incrementar el gesed de la bondad en el mundo. Y, pero como tenemos que incrementar la bondad en el mundo y nosotros somos hacedores de bondad, entonces Dios nos va a mandar también los recursos para poder hacer más bondad. Quiere decir que la mejor inversión en realidad, como dice Melach Mamón, Hacer, la sal, digamos, el gusto, el condimento de la plata, ¿cuál es? Hacer es cuando vos la das, cuando te falta plata. Vos tenés plata, no te la guardes en el banco, dala porque esa es la mejor inversión, ahí te va a volver más. Y ahí estamos haciendo una obra de bien en el mundo. Estamos haciendo cosas positivas. Como ese padre fue con el hijo a comprar jalot antes de Shabbat. Y compró 5 jalot. 2 para la noche, 2 para el mediodía y uno para Seudah Shlishit, para la tercera comida que es el Shabbat a la tarde. Pero están caminando por la calle y viene una persona pobre y dice, mire, no tengo jalot para Shabbat. Viene el papá y le dice, no hay problema, agarrá, toma 2 jalot para que tengas para el eje Mishneh. Entonces el hijo le dice, y papá, ahora nos quedamos con 3. Entonces el papá le dice, no, nos quedamos con 2. Dice, no, papá, 1, 2, 3. Dice, no, nos quedamos nuestra jalot, o sea, la jalot que realmente la mitzvah de la jalá son las que nosotros le dimos a él. Esas son nuestras jalot. Estas son jalot que tenemos ahora para Shabbat. Pero nuestra, ¿qué es lo que se hace nuestro? ¿Qué es lo que realmente es nuestro? Con la historia de Abarbanel, que la conté 1.000 millones de veces.
Si alguien no la escuchó, que me diga y la vuelvo a contar. Eh, pero, ¿cuál es realmente nuestro patrimonio? Es lo que nosotros dimos en Tzedakah. Eso es lo que realmente es nuestro y de nadie más. Pero la plata que nosotros tenemos, nuestras posesiones materiales, eso pertenece a Dios. Nosotros hacemos nuestra acción, nosotros, Berajejá me lo queja, como dijimos al principio, Dios te va a bendecir, pero mejor la yerta hace en todo lo que vos hagas, pero la bendición es de Dios. La bendición es de Hashem. Y voy a terminar con una historia maravillosa que escuché de quien saqué este shiur, Rabino Ashkenazi. Él contó una historia que él mismo presenció. Está bien, está bien. Que él mismo, digamos, habló con el Bala Masé, como se dice, con la gente los que ocurrió esta historia. Cuenta así, una persona era un comerciante de piedras preciosas, de joyas. Un día entra a la oficina de un compañero de él ahí en el edificio de la bolsa de comercio en Israel, en Tel Aviv, y ve que el tipo está ahí enojado, no sé qué, estaba rompiendo cosas, había peleado con sus padres, discutió, entonces todos los regalos que los padres le habían dado los estaba tirando a la basura, los estaba rompiendo. Y de repente él nota ve que hay el tacho de basura hay un cuadro que tiene una foto del Rebe y un cheque de $200. Entonces dice, él no era religioso, nada, dice, pero le pareció que no, una foto de un rabino tirar en la basura no estaba bien. Entonces le dijo, escúchame, ¿eso lo vas a tirar? Sí, si querés llévatelo, pero si igual va a ir a la basura. Bueno, dámelo, lo llevo para rescatarlo de la basura. Llega a su casa, le dice a la esposa, toma, ponelo, no sé, en algún lugar, tirado por ahí. Bueno, pasa el tiempo y un día ellos eran de Naría, los invita el rabino de Jabá del lugar, los invita un Shabbat a cenar en su casa. Le dice, ¿qué le llevamos de regalo? Y él se acuerda que dice, él es de Jabad, el Rebe es de Jabad, entonces tenemos una foto del Rebe, vamos a llevarle este cuadro. Entonces va antes de Shabbat, se lo deja a la hija, el rabino no estaba, le deja el regalo para el rabino y se va. Pasa el tiempo, el rabino nunca llamó a agradecer, no le comentó nada del tema. Pasan los años, esta persona empezó a hacer teshuvá, empezó a acercarse más, y una vez viajan por temas de diamantes, digamos, sí, el tema de diamantes a Rusia, estaba en Moscú. Y estaba en Moscú con otro comerciante que era de Jabal, con otro también joyero, y le dice, escuchá, es el 10 de Shvat, es el aniversario del Rebe anterior, es el día del liderazgo de nuestro Rebe, seguro en Jabal Moscú hay un Fabrengen, vamos al Fabrengen. Bueno, dale, vamos. Cuando llegan al Fabrengen está Rabino Lazar, el rabino principal de Rusia, haciendo un charity. Estaba una colecta de plata para Jabal en Rusia, y estaba rematando, vendiendo dólares del Rebe que le había traído a su casa, que el Rebe le había dado a él en diferentes años que él estuvo con el Rebe, cada dólar por $4.000. Dijo, cada dólar, $4.000 recibías un dólar. Y con esos $4.000 él iba a hacer no sé qué obra que tenía que hacer en el Bet Jabá de Rusia. Entonces este hombre dijo, pará, se acordó del cheque. Dice, ¿sabes? Yo tenía un cheque por cada dólar, $4.000. Yo tenía un cheque de 200 dólares del Rebe, obviamente era 1989, ya no era cobrable, pero si la gente paga por un dólar del Rebe, paga $4.000, ¿qué pagaría por un por cheque. un cheque que es algo inédito de $200? $800.000 mínimo, o sea, $1.000.000 podría recibir. Y él se acordó que en ningún momento el rabino le había llamado para agradecerle. Entonces sale ahí, lo llama a la esposa y le dice, escuchame, hablale al rabino Volpa y decirle que no, o sea, que nos devuelva mañana el cuadro. Ni nos agradeció, no sabemos nada. O sea, ¿para qué lo usó? ¿Qué hizo? Bueno, la esposa no llamó, no lo consiguió, no se pudo comunicar. Pasa el tiempo y un día el rabino Volpa llama a la casa y atiende la esposa. Dice, mira, escucha, ellos ya se habían mudado a Bnei Brak, digamos, eran religiosos, o a Jerusalén, no me acuerdo. Entonces le dice, escúchame, llama y le dice, mire, tengo su contacto, me quedó de cuando ustedes vivían acá en Nealía, ustedes se hicieron este yubá, empezaron con nosotros y hoy estamos haciendo un charity para nuestras instituciones y queríamos pedirles una colaboración.
Entonces ella dice, ¿sabe qué? Le podría dar un montón digamos, le podría dar una buena tzedakah, pero nosotros tenemos algo, un resentimiento con usted. ¿Por qué? Le dice. Dice, "Y porque nosotros cuando una vez nos invitó a la casa, le dimos un cuadro, nunca nos llamó a agradecer, nunca nos dijo nada, no sabemos qué hizo con el cuadro, y sabemos que hoy entendemos que tenía mucho valor. Entonces el rabino le dice, sabe que primero le pido disculpas, pero sinceramente tuve el cuadro en mi casa, digamos, en mi oficina, sentía que no me pertenecía, o sea, es un cuadro que también ustedes me lo regalaron, pero aquí el Rebe se lo mandó a alguien ese cheque y de repente cómo llegó a mi oficina, no sé. Entonces siempre lo tenía en mi oficina, pero como que no sabía qué hacer con él, no lo quise tocar, nada. Hasta que hace un tiempo atrás, dice, te pido disculpas, pero ya no lo tengo, porque hace un tiempo atrás me vino un amigo, falleció el rabino de Ramat Gan, el shliach principal de Ramat Gan, quedó la esposa con los hijos huérfanos y no, entonces empezó, en todo Jabat se empezó a hacer una colecta para poder ayudar a la familia, para levantar de vuelta el Bet Jabat, que tenía, el Ramat Gan es muy caro, ¿no? Entonces vino un amigo, me dice, otro rabino, otro shliach, me dice, escuchame, vos tenés ese cuadro ahí atrás, ¿por qué no se lo das a la familia Gal, para que ellos con eso puedan levantar de vuelta el Bet Jabal? Entonces, tenés razón, entonces yo se lo di a esa familia, se lo di a la familia. Y con eso ellos, bueno, lo remataron, no sé, lo tenían ahí o construyeron de vuelta el Bet Jabal. Entonces ella escucha esta historia y dice, bueno, Baruch Hashem, se ve que llegó, tuvo su lugar, digamos, tenía que llegar a la persona que tenía que llegar. Pasa el tiempo y este hombre, el marido de esta mujer, se encuentra de vuelta con el que 20 años atrás había tirado el cuadro con su compañero después de escuchar esta historia con el compañero que le había dado el cuadro al rey, le dice, escúchame, necesito que me digas algo. Este cuadro pasó de mano en mano, qué sé yo, llegó a una familia de acá de Ramat Gan, pero necesito saber cómo te llegó a vos, cómo le llegó a tu papá este cuadro, qué era este cuadro con un cheque del Rebe. Entonces le dijo, mira, lo que pasó fue que mi papá tenía un amigo en Ramat Gan, el rabino de Jabá de Ramat Gan, Motigal, que él había recibido para el año 1989. El Rebbe hizo una campaña Shnat Binyan, como el año de la construcción, que la gente construya, amplíe sus casas, amplíe sus comunidades, amplíe todo, y el Rebbe para cada persona de hecho los padres de Jaya ampliaron el comedor de su casa, recibieron también un cheque. El Rebbe mandaba a cada uno un cheque, digamos, una forma Incentivar. de incentivar, digamos, de ser parte de esa construcción. Entonces, el Rebe le mandó a él un cheque, pero él obviamente es un cheque del Rebe, no lo cambió, lo puso en un cuadro, lo puso con la foto del Rebe, y una vez el padre de él él estaba necesitando una donación importante para abrir un centro de Jabal, que se llama Ramat Gan, entonces le dio una donación importante a mi papá, y él le regaló, le dio como regalo, le dio el cuadro este del Rebe. Y ahora resulta que el cuadro este yo lo estaba por tirar, porque a mí no me interesaba, no era ni religioso, ni sabía que no le interesaba mucho el cuadro del Rebe, y vos te lo llevaste, y vos se lo diste a Rabino Volpa, que Rabino Volpa se lo dio a la familia Gal, y hoy el cuadro volvió de vuelta el cheque volvió a la familia que se le había dado a mi papá. Esta historia nos muestra que a veces las cosas uno cree que hace, deshace, pero cuando hay una plata o lo que sea, algo que tiene que estar en las manos de alguien, de alguna manera va a estar. Nosotros podemos ser los mensajeros, podemos ser que a través nuestro pase esa plata, estar juntos con Dios, o Dios nos puede decir, bueno, si vos no querés, te la saco a vos, se la doy a otro, total, él lo va a distribuir mejor. Ese es el secreto de una buena inversión dentro del judaísmo, no solamente inversión material, principalmente una inversión espiritual. Buenas noches.